Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de los Hechos de los Apóstoles escritos por el maestro Lucas. Sí, en el capítulo 9, versículo 1. Sí, el texto es: Saulo encuentra a Cristo. Saulo encuentra a Cristo. Así debemos de encontrarnos todos ese gran encuentro con Cristo, ¿sí? Hoy, Saulo, que va a pasar a llamarse Pablo, se encuentra con Cristo. Hoy Pablo se convierte, después de ser un asesino, se convierte a Cristo para llevar a cabo esa gran misión que el Señor Jesús le tiene reservada para bien de la humanidad, de toda la gran humanidad a nivel mundial. Saulo encuentra a Cristo, que después pasará a llamarse en la historia Pablo de Tarso, sí. Así el Señor nos tiene preparada una misión a cada uno de nosotros en diversas áreas, en diversos trabajos, en diversas ocupaciones. Vemos como este hombre llamado Saulo, yo diría a este monstruo en el Evangelio, este hombre aguerrido, este hombre guerrillero, este hombre terco, sí, que no le importa llevar cargando cadenas para cumplir, con tal de cumplir la misión que el Señor Jesús le ha encomendado. Saulo encuentra a Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Saulo todavía proyectaba violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó a los sumos sacerdotes que le dieran cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para agarrar a mujeres y hombres, todos los que fueran en el camino. Pero cuando ya estaba cerca de Damasco, vino una luz resplandeciente, más resplandeciente que el sol, y lo tumbó del caballo. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo le respondió: no sé quién eres, Señor. ¿Quién eres tú? La voz le dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad de Damasco. Ahí te diré lo que debes de hacer. Sí. Los hombres que lo acompañaban se habían detenido, atónitos. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, sí, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Y lo llevaron de la mano a la ciudad de Damasco, y duró 3 días y 3 noches sin haber comido ni bebido nada, sin haber comido ni bebido nada. Allí había un profeta llamado Ananías, a quien el Señor le habló en una visión: Ananías. Y Ananías le contestó: aquí estoy, Señor. Y Jesús le dijo: ve a la calle llamada Recta, en la casa de un tal Judas, y pregunta por un hombre llamado Saulo de Tarso, que acaba de tener una visión en que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Pero Ananías le respondió: Señor,
He oído mucho hablar de los males que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén y que ahora tiene poder de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le contestó: anda pues, que ese hombre me será para mí un instrumento muy valioso y dará a conocer mi nombre a todo el pueblo pagano, tanto a tus reyes como al pueblo de Israel, y yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir a causa de mi nombre. Fue Ananías, entró a la casa de ese tal Judas y le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me envió para imponerte las manos, ¿sí?, y quedarás lleno de Espíritu Santo. Cuando Ananías le impuso las manos a Saulo, fue como si se le cayeran escamas de los ojos y al instante pudo ver, y después lo bautizó, y después comió y bebió y recobró las fuerzas. ¿Sí? Saulo permaneció algún tiempo con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar el evangelio en las sinagogas, demostrándole que Jesús era el Hijo de Dios. Toda la gente que lo escuchaba quedaba totalmente maravillados y decían: que no es este el hombre que perseguía a la iglesia de Dios, que no es este el hombre que perseguía a los cristianos para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cada vez los confundía más a los discípulos de Damasco, demostrándole que Jesús era el Mesías. Pasado algún tiempo, los judíos trataron de matarlo, y cuando Saulo supo de esta determinación, sí, día y noche vigilaban las puertas de la casa. Pero cuando los discípulos de Damasco se enteraron de que querían matarlo, lo descolgaron por una muralla de noche dentro de un canasto. Entonces Saulo llegó a Jerusalén y ahí intentó juntarse con los discípulos de Jerusalén, pero todos le tenían miedo porque no creían que este hombre asesino fuera un discípulo del Señor. Sin embargo, Bernabé lo tomó y lo llevó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había platicado con el Señor Jesús y lo había visto en el camino a Damasco, y cómo había anunciado valientemente el Evangelio en Damasco con la ayuda del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces Saulo empezó a juntarse con los discípulos de Jerusalén y les predicaba el Evangelio y los rebatía diciéndole que Jesús era el Mesías. También alegaba y discutía con los helenitas, que estos proyectaban matarlo. Cuando los discípulos se dieron cuenta, lo llevaron a Cesarea y después lo mandaron a Tarso. Esta es palabra del Señor. Vemos en la conversión de Pablo, vemos cómo este hombre que va a llegar a ser un hombre especialista en conversiones. Sí, este hombre que él no se imaginaba y tampoco se imaginaba que después iba a quedar, ¿sí? Después de su muerte quedaría por toda la eternidad escrito en el libro sagrado, ¿sí?, la conversión de este hombre unánime, de este hombre
que es un monstruo, de este hombre astuto en llevar a cabo el evangelio, en llevar a cabo la paz a todo el mundo entero. Sí, Saulo, el discípulo amado del Señor Jesús. Saulo encuentra a Cristo. Sí, vemos en este gran relato que nos relata la Biblia de la conversión de este hombre vulgar, de este hombre asesino, de este hombre terco, de este hombre rudo, de este hombre que no se deja rendir por los fuertes vientos, por las tempestades, por las cárceles, por las quebradas de hocico que le dan. Este hombre no es fácil de rendirse, no es fácil, no se rinde, aunque le partan la madre, no se rindió y no pudieron con él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le había encargado, sí, al pueblo pagano. Señor, he oído mucho hablar de los males que este hombre ha causado a tus santos y que ahora tiene poder de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a Jerusalén a todos los que invoquen tu nombre. Anda pues, que ese hombre me será para mí un instrumento muy valioso y dará a conocer en mi nombre tanto a los pueblos paganos como a los reyes, como al pueblo de Israel, y yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir a causa de mi nombre. Vemos cómo el Señor Jesús no le importa, ¿sí?, lo que Saulo haya hecho. Le importa lo que va a ser de ahí para adelante y cómo él mismo da testimonio. Anda pues. Con esta tranquilidad le dice Ananías: anda pues, que este hombre me será para mí un instrumento muy valioso. Anda pues. Y que nos cuenta esta carta del maestro Lucas a los Hechos de los Apóstoles. Saulo todavía proyectaba violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó a los sumos sacerdotes para pedirle cartas, sí, dirigidas a las sinagogas de Damasco para tomar presos a hombres y mujeres que fueran en el camino. Pero ya estando cerca de Damasco, vino una luz resplandeciente que lo tumbó del caballo, sí, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo le preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo no sé quién eres. No te conozco, nunca te había oído hablar. ¿Quién eres tú, Señor? Pero Jesús le contestó: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Entra en Damasco, ahí te diré lo que debes de hacer. Sí, ahí te diré lo que debes de hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían detenido atónitos, oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Y allí duró 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. En esos 3 días, en esas 3 noches que él estaba pensando, reflexionando, pensando en aquella voz que le había llamado, sí: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba meditando en aquel llamamiento importante y aquella voz tan misteriosa:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo no te conozco, no sé quién eres. Yo soy la voz, le dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Y vemos cómo Saulo tenía una visión, tuvo una visión en que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista, pero no se daba cuenta que ese varón sí existía. Y vemos cómo el Señor Jesús le llama Ananías. Aquí estoy, Señor. ¿Qué pasa? ¿En qué puedo servirte, maestro? Ve a la calle llamada Recta y pregunta por un varón, por un hombre llamado Saulo de Tarso, que está orando, en que un varón llamado Ananías tuvo una visión, en que un varón llamado Ananías va y le impone las manos para que recobre la vista. Pero vemos cómo Ananías le dice, Señor, he oído mucho hablar de los males que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén y que ahora tiene poder de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le contesta, anda pues, que este hombre me será un instrumento muy valioso y dará a conocer mi nombre tanto al pueblo pagano como a sus reyes, como al pueblo de Israel, y yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Fue Ananías y le impuso las manos diciéndole, Saulo, hermano mío, el Señor que se te apareció en el camino me envió para que recobrara la vista y quedaras lleno de Espíritu Santo. ¿Sí? Y al instante Saulo fue como si se le cayeran escamas de los ojos y al instante pudo ver y fue bautizado y entonces comió y recobró las fuerzas. Vemos esta gran conversión del maestro Pablo y Pablo permaneció algún tiempo con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en las sinagogas valientemente que Jesús era el Hijo de Dios. Toda la gente que lo escuchaba quedaba totalmente maravillada. Decían que no es este el que perseguía a los cristianos de Jerusalén, que no es este el que tenía los poderes de los sacerdotes para agarrar presos a todos los que invocaran el nombre del Señor Jesús. Pero Saulo cada vez los rebatía más, demostrándole que Jesús era el Mesías. Sí, pero vemos cómo los judíos, cómo los judíos intentaban matarlo. Pero cuando Saulo supo esta determinación, que los judíos querían partirle la madre y vigilaban las puertas de la casa día y noche, los discípulos de él lo descolgaron por una muralla de noche dentro de un canasto. Pero cuando Pablo estuvo en Jerusalén, volvió a Damasco, volvió a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, diciendo, ¿cómo este hijo de tal por cual va a ser discípulo del Señor? Todos le tenían miedo, sí, pero Pablo les rebatía, demostrándole valientemente con el auxilio del Señor Jesús, que el Señor Jesús era el Mesías. Sí, sin embargo, hubo un hombre valiente, Bernabé, lo toma con él y lo lleva a presentar a los apóstoles y les cuenta todo.
Este hombre, cuando iba en el camino rumbo a Damasco, oyó, platicó con Dios y oyó la voz de él. Sí, oyó la voz de él. Sí. Y cómo había anunciado valientemente el Evangelio en Damasco con el auxilio del Señor Jesús. Sí, cuando los apóstoles oyeron esto, le dieron el buen visto y empezó a convivir con los discípulos de Jerusalén y empezaba a predicarles el Evangelio valientemente, pero cuando discutía con los helenitas, estos proyectaban matarlo. Pero cuando los discípulos se dieron cuenta, lo llevaron a Cesarea y después lo llevaron a Tarso. Por eso se llama Pablo de Tarso. El punto importante, fulminante de esta cita bíblica es la conversión de Pablo, de Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 1, Pablo se presenta ante el rey Agripa. Sí, Agripa dijo a Pablo, puedes presentar tu defensa. Ahí le dice diferente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En vano te rebelas contra mi aguijón. Sí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En vano te rebelas contra mí, en vano te rebelas contra el que te dio la vida, en vano te rebelas contra mi aguijón. Y aquí le dice al revés, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo no te conozco, yo nunca te había oído. Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad de Damasco. Ahí te diré lo que tienes que hacer. Sí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No sé quién eres, Señor. Sí. Entonces el Señor dijo a Ananías, Ananías. Ananías le respondió, aquí estoy, Señor. Ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de un tal Judas por un hombre llamado Saulo de Tarso, que está orando y tuvo una visión en que un varón llamado Ananías va y le impone las manos para que recobrara la vista. Pero Ananías le contestó, Señor, he oído mucho hablar de los males que este hombre ha causado a tus santos y que ahora tiene poderes de los jefes de los sacerdotes en Jerusalén para llevar presos a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le contestó, anda pues, que este hombre me será para mí un instrumento muy valioso y dará a conocer mi nombre tanto a los jueces paganos como al pueblo de Israel, como a los reyes, y yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir a causa de mi nombre. Córrele, ¿quieres seguir a Cristo? Prepárate para la prueba. ¿Quieres convertirte a Cristo? Prepárate para los pinches madrazos, prepárate para los pinches dolores. ¿Quieres seguir a Cristo? Anda pues. Ese hombre me será un instrumento muy valioso y dará a conocer mi nombre tanto al pueblo de Israel como a los paganos, como a los reyes. Pero yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Yo le mostraré cuántas veces le van a partir la madre, cuántas veces le van a romper el hocico, pero ahí le voy a quitar todo lo cabrón que se portó atrás. Sí, no te preocupes, corre, anda. Corre, pone las manos, córrele. Pero Ananías, como le tenía miedo, hermanito Saulo, como haciéndole la barba por mira, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino, me envió para que recobrara la vista, sí, y quedaras lleno de Espíritu Santo.
bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Saulo encuentra a Cristo. Sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, la conversión de este hombre malvado a pasar de ser un pecador a ser el santo de los santos, ¿sí? Después se va a llamar Pablo de Tarso. Pablo, una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, no calles, sigue hablando. Yo estoy contigo y nadie podrá dañarte, bien venga de tu pueblo o de los paganos hacia quienes te mando. Tú le abrirás los ojos a los ciegos al fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Y por la fe en mí alcanzarás la herencia de los santos y el perdón de tus pecados. Oye bien lo que está diciendo, ¿sí? Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión. Que Dios te bendiga. Primero Saulo y luego una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando, no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá dañarte. Bien venga de tu pueblo, de los paganos hacia quienes te mando. Tú le abrirás los ojos a los ciegos al fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Y por la fe en mí alcanzarás el perdón de tus pecados y la herencia de los santos. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para ti. Dios promete y cumple. Que Dios te bendiga. Yo te libraré de todo mal. Sí. Anda pues, ese hombre será para mí un instrumento muy valioso y dará a conocer mi nombre tanto a los pueblos paganos como a los reyes, como al pueblo de Israel. Y yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir a causa de mi nombre. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Y este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Búscalo en YouTube, totalmente gratis. Que Dios te bendiga. Gracias.